La paz del Señor esté con todos ustedes, mis hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar la formación del Ministerio de Intercesión. El tema que vamos a tener ahora es cómo hacer una oración de intercesión efectiva. La iniciamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, porque tu gran amor derramará la gracia de tu Espíritu para que nos dé la sabiduría, el entendimiento de poder hacer más grande nuestro conocimiento para servirte mejor. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos dé la luz para hacer la misión la cual nos has encomendado y ser servidores dignos tuyos. Te lo pedimos, Padre, por la intercesión de nuestra Santa Madre María, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos hermanos, hermanas del Ministerio de Intercesión. Hoy, como les repito, el tema de ahora, cómo hacer una oración de intercesión efectiva. Vamos a ver el primer punto, la importancia de la evangelización. Tomamos nuestras Biblias, nos dirigimos al Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 43, dice lo siguiente. Jesús les dijo: yo tengo que anunciar a las otras ciudades las buenas nuevas del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La misión que tenía Jesús era anunciar el reino de Dios. Y vemos en otra parte del Evangelio que nos dice de que el Espíritu Santo está sobre él y viene, ¿para qué, hermanos? Para liberar al oprimido, para sanar al enfermo, para dar voz al mudo y muchas otras bendiciones que traía para cada uno de nosotros, y las trae y las tiene en sus manos. Una de las razones por las cuales nosotros tenemos que ser parte de ese discipulado y encomendados a llevar el Evangelio a los demás es una misión que nadie nos la va a quitar. Todo aquel que ha sido llamado para ser discípulo del Señor tiene que saber evangelizar y conocer sobre todo el Evangelio. Esas son las razones por las cuales nosotros, antes de evangelizar a alguien, tenemos que estar evangelizados nosotros mismos. En pocas palabras, ya tenemos que conocer el Evangelio. Nosotros somos los primeros que tenemos que estar evangelizados para poder evangelizar. Tenemos que saber cómo Jesús amaba, cómo Jesús hablaba, la vida de Jesús, su oración, cómo oraba, dónde oraba, cuánto tiempo dedicaba a su oración, a dónde oraba Jesús, cuál era el poder de la oración de Jesús. Todas esas cosas tenemos que ver. Cuáles eran las obras, dónde las hizo, con quién las hizo, cómo hablaba a los hermanos antes de ser evangelizados, antes de ser sanados, antes de ser liberados. Esas son las cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo del Evangelio. Y esa es la manera en que el enfermo, nosotros le presentamos al hermano que llega a pedir la oración de intercesión, le presentamos a Cristo Jesús y lo llevamos hacia Él para que le dé la gloria a Él, para que la gloria le sea dada a Jesucristo, no a nosotros, para que se identifiquen y así nosotros podemos saber de que Jesús va a hacer la sanación en ellos primero para compartir la sanación de los demás. Fíjense bien, después que Jesús sanaba a una persona le decía: ve al templo y preséntate ante el sacerdote. Y antes de llegar al templo, él iba anunciando: alguien me sanó. ¿Y quién te sanó? Un tal Jesús, le decía. Siempre que él decía cállense, él le daba la gloria a Dios. Los enfermos le daban la gloria a Dios, saltaban de alegría dándole la gloria a Dios y evangelizaban a los demás. Vemos en varias partes del Evangelio cuando Jesús llegaba a sanar a alguien, después de sanar le daba la gloria a Dios y se convertía y se hacía seguidor de Jesús. Y es lo que nosotros vamos buscando, que estas personas, después
de que nosotros las hemos evangelizado, su fe crezca en Jesús, que su fe crezca en el Señor. Acordarnos siempre que Jesús, antes de hacer una obra de sanación, primero anunciaba el reino de Dios a los demás. Y anunciando el reino de Dios a los demás, todos cambiaban su forma de ser y se acercaban más a Dios. Vamos a ver en el punto número 2, dice, el servidor tiene que ser alguien con crecimiento espiritual. Una de las virtudes para que la manera de nuestra oración sea efectiva es que nosotros como servidores tenemos que tener crecimiento espiritual. No estoy hablando de la formación de los 6 pasos del crecimiento. Pongan atención. No son los 6 pasos de los crecimientos de formación de servidores para la renovación carismática. Es un crecimiento espiritual que se va ganando día a día, de rodillas, con sufrimiento, con persecuciones, con alegrías, con alabanzas. Se va creciendo día a día con las pruebas. Se va creciendo día a día en la fe. Se va madurando espiritualmente. Se va madurando en todos los aspectos de la vida de la fe de cada uno de nosotros los servidores. Nada nos tiene que espantar. Nada nos tiene que asustar. Ojo, ojo, cualquier cosa nos escandaliza. Por eso dice el escritor de Hebreos, vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 12, capítulo 5, versículo 12 y 14, dice lo siguiente. Ustedes deberían de ser maestros después de tanto tiempo, y en cambio necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros pasos de las enseñanzas de Dios. Necesitan leche y no los alimentos sólidos. El que se queda con la leche no entiende nada todavía el lenguaje en la santidad. No es más que un niño pequeño. A los adultos se les da alimento sólido, pues han adquirido sensibilidad interior y son capaces de distinguir lo bueno y lo malo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, muchas veces nosotros tenemos que reconocer cómo estamos espiritualmente, cómo somos espiritualmente. ¿Tenemos el crecimiento espiritual? ¿Nos escandaliza cualquier cosa? ¿Nos queremos alejar de la iglesia por la forma de un servidor, cómo nos vio, cómo nos habló, cómo nos trató? Ah, no es que el padre, ah, no es que el hermano. Juzgamos a todos, pero nosotros no vemos cómo estamos en nuestro espíritu, cómo estamos en nuestras acciones. Tenemos que recordar esto, que nuestros hijos, cuando van creciendo, según la etapa de la edad física y cronológica, así es como nosotros les vamos alimentando. Recién nacido no puede comer nada sólido hasta una cierta etapa de su edad, que nosotros ya podemos darle papilla, Herbert y otras cosas que van solidificando y puede él ir digiriendo. Y eso es lo que nos quiere decir el escritor de Hebreos, que nosotros tenemos que aprender a digerir lo que estamos recibiendo espiritualmente en nuestras vidas. El crecimiento lo vamos a tener después de haber crecido intelectualmente en los crecimientos de formación de la renovación carismática. Después de esos crecimientos empezamos a crecer. No es terminando los crecimientos. Porque muchos, después que se les da el título del crecimiento, se las creen que saben de las todas. No se les puede decir nada. Ahora aquí te dejo este examen espiritual, para que tú mismo lo interiorices y reflexiones y te ubiques cómo estás en tu crecimiento espiritual. Piénsalo, reflexiona y convéncete cómo has crecido espiritualmente. ¿Eres un niño
¿O eres un adulto, como nos dice el texto? A los adultos se les da alimento sólido pues han adquirido sensibilidad interior y son capaces de distinguir lo bueno y lo malo. Vamos a ver esto. Nosotros vamos a tener sabiduría. Y son frutos del Espíritu Santo. Distinguir lo bueno y lo malo. Tener discernimiento. Tener sabiduría. Vamos comprendiendo cada día más el amor y la voluntad de Dios, que nos envía a hacer siempre lo bueno y alejarnos de lo malo. Vamos a ver el punto número 3. La manera de escuchar de un servidor. Vamos a leer en el libro de Sirácides, capítulo 5, versículo 11. Aprende a escuchar y tómate tu tiempo para responder. Aprende a escuchar y tómate tu tiempo para responder. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojo, hermano, fíjese bien, que no solo es una virtud el saber escuchar al prójimo, es un medio para poder llevar alivio y sanación a los que lo necesitan. Porque ellos necesitan desahogarse, ser comprendidos y hasta ser amados. Cuando nosotros escuchamos con atención a una persona, es estar atento a todo lo que él nos esté contando, o ella. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Yo oigo que hay truenos porque está lloviendo, oigo caer el agua y está tocando el techo de mi casa. Oigo las sirenas de una ambulancia, pero escucho con atención lo que me está diciendo mi hijo. Escucho con atención lo que me dijo el padre. Escucho con atención las instrucciones que me dio mi jefe para hacer bien mi trabajo. Escuchar es estar atento a lo que nos dicen los demás. Eso es escuchar. Y nosotros podemos saber que estamos escuchando a una persona poniéndole atención, viéndole a la cara, viéndole a sus ojos, no viendo para el techo, no usted viendo para cualquier lado que se mueve un hermano, usted lo sigue con sus ojos, que están gritando por allá los niños, y usted, cállese. No, es estar atento a lo que el hermano con el que usted está platicando, porque así él se puede desahogar con confianza. Él puede sentirse comprendido por usted y se puede sentir amado por usted. Recuerde esto, que la confianza mutua viene de la escucha, pues esto genera respeto y confianza entre el hablante y el oyente. La escucha genera respeto y confianza entre el hablante y el oyente. Eso tiene que dar, porque eso nos da una confianza mutua. Yo confío en ti, en confiarte, en decirte mis problemas. Yo tengo confianza en que tú me vas a escuchar y no vas a ir a hablar de mí problemas de los demás. Eso es ganarse la confianza. Y tú vas a confiar en Él, que te va a decir lo que Él anda en su corazón. Porque esto favorece la calma interior del hermano que te está entregando el peso que lleva en su corazón. Aumenta la confianza en él mismo, porque muchas veces hay personas que se sienten que no les interesan a nadie, que no importan, a pesar de tener hijos, esposos, familia, amigos y tanta gente que los rodea, se sienten solos. Es por eso que al escuchar a una persona le damos calma y le damos confianza a esa persona.
limita los errores de los demás. Sí, porque cuando tú estás escuchando a alguien, viene el don de consejo a nosotros. Le pedimos al Espíritu Santo nos regale discernimiento en lo que nos está diciendo para dar una respuesta idónea al hermano que está a nuestro lado y poderle decir cómo ir mejorando su vida espiritual o su vida interior, y así va a cometer menos errores esta persona. Además, nos ayuda a encontrar la mejor manera de llevar la sanación que ellos buscan. Tenemos que aprender a escuchar, porque es la mejor manera que nosotros podemos llevar a otra persona la sanación que ellos buscan. Es tan bonito escuchar a las personas, hermanos, pero más cuando hablan de sus tristezas, de sus angustias, de sus preocupaciones, de sus enfermedades, de sus necesidades. Desecha tú cuando alguien te lleve un chisme, apártalo de ti, porque eso no conviene a uno como cristiano ni como servidor del Señor. Los chismes no son para nosotros. Apártanse de nosotros los chismes. Vamos a ver en un punto número 2 de el literal 2. La actitud de quietud, discernimiento y escucha. La actitud que nosotros debemos de tomar es quietud, discernimiento y escucha. Leamos San Mateo capítulo 10, versículo 16. Dice así: miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues precavidos como la serpiente y sencillos como la paloma. Muchas veces las personas no son sinceras con nosotros. No son sinceras y no abren su corazón. No abren a plenitud lo que ellos están diciendo. Por eso tenemos que ser precavidos como la serpiente para poder descubrir, hermanos, lo que está diciendo. Si es mentira, si es su imaginación, si son calumnias o está inventando una acusación hacia alguien que pensando que le está haciendo daño. Tenemos que ser astutos y no dejarnos engañar. Pero también tenemos que ser como la paloma, sencillos, o sea, pacientes. Tenemos que tener paciencia en nuestro corazón para poder saber escuchar lo que nos dicen los hermanos. Muchas veces nos quieren manipular y es cuando debemos de ser más astutos y sencillos para llegar a donde el Señor quiere encontrar y renovar al prójimo. Nos quieren manipular, eso no lo dude, lo van a querer manipular, lo van a querer llevar hacia donde Él quiera. Y no estoy diciendo el enemigo, es la persona, hermano. La persona te puede manipular y te puede llevar a un sendero donde te puede cambiar tu actitud, te puedes enojar, te puedes aburrir, puedes desconfiar de la persona, puedes dudar de lo que está diciendo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener discernimiento. Y es lo que nos da la sencillez del Espíritu. Discernimiento. Tener ese discernimiento en el Espíritu para poder ayudar al prójimo. Tercer punto. Leamos Sirácides capítulo 27, versículo 6. Sirácides 27, 6. Los frutos de un árbol mostrarán si fue bien cultivado. De igual modo, las palabras de un hombre dan a conocer su fondo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es como nosotros tenemos que hablarle a los demás también. No solo escuchar,
Hey, ojo, ojo con lo que nos dice la palabra de Dios. Los frutos de un árbol se mostrarán si fue bien cultivado. De igual modo, las palabras de un hombre dan a conocer su fondo. Escucha bien, hermano. Cuando las personas llegan a desahogarse con nosotros, queridas hermanas, no vamos a llegarle a decir nosotros, ah, no, eso a mí también me pasó, y viera cómo sufrí yo. Ah, no, si yo tuve que dejar a ese hombre porque viera insoportable, lo mismo que a usted le pasó, me pasó a mí. No, nosotros tenemos que llegar con calma. No le va a decir, un clavo saca otro clavo, hermano, échela, sáquela de su vida. No, tenemos que aprender a saber discernir lo que nos dicen para sacar palabras adecuadas. Por eso nos volvemos al primer punto, que nosotros tenemos que aprender a hablar como Jesús hablaba. Tenemos que hablar con la palabra de Dios. Tenemos que ser inteligentes para poder rescatar el corazón de esa persona. Hay casos, y hemos visto casos y hemos vivido casos donde hay matrimonios a punto de deshacerse por resentimientos. Y hemos escuchado las dos partes de las personas. Y hemos dicho tantas cosas, nos han dicho tantas cosas. Que este tiene la culpa, que este aquí, que este allá, se acusan. Y solo hay que escuchar y pedirle al Señor paz y discernimiento. Te escuchas, y el Señor te va dando paz y vas empezando a hablar con palabras de sabiduría que Él nos da para poder llevar a una solución a esos problemas. Y para la gloria del Señor hemos visto cómo esas personas y esos matrimonios se han restaurado y viven en paz y en alegría como un matrimonio de Dios. Cuando buscamos ayudar a los hermanos, desconocemos sus vidas. Hay excepciones, hay unos que los conocemos. Es cuando es de saber qué es la verdad lo que nos están diciendo. Tenemos que, a veces conocemos a las personas. A veces conocemos a la persona que nos está diciendo las cosas. Y sabemos, ah, no, este es fantasioso. No, esta hermana es sincera. Este hermano es correcto. Cuando conocemos a las personas. Pero cuando no las conocemos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y el entendimiento con el discernimiento para poder llegar a conocer a esta persona con pocas palabras, con los gestos que ellos van haciendo. Por eso nosotros no tenemos que despegar nuestra mirada de esta persona. Cómo hace su cara, cómo hace sus ojos, cómo hace sus manos cuando te está hablando. Tenemos que reconocer todos los movimientos que ellos hacen para poder ver si nos está diciendo la verdad o nos está mintiendo. Punto número 4 dice, el efecto de las palabras que oímos. ¿Cuál es el efecto de las palabras que oímos? Es lo más importante que hay en ocasiones que nos identificamos con la necesidad del prójimo. Sí, hay problemas y casos que son similares a nuestras vidas. O con lo que hemos vivido en el pasado, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con un conocido. Nosotros los hacemos nuestros. Tenemos que saber protegernos y no afectarnos de las cosas que oímos. A veces hay hermanos que llegan con un resentimiento tan profundo y tan grande y que nos empiezan a decir esto y lo otro y se descargan todo ese resentimiento, todo ese dolor, todo ese odio. Y nosotros oímos atentamente y tenemos que estar nosotros protegidos
con la sangre de Cristo, protegidos con el Espíritu Santo y en oración, pidiéndole al Señor que nada de eso nos afecte y nos perturbe. Porque eso nos puede causar mal. Hay hermanos que hemos escuchado y conocemos que han vivido experiencias muy fuertes. Cuando han escuchado estas cosas, ellos salen muy, muy mal. Al final, el ministerio de intercesión tiene que obrar y orar por estos hermanos que han estado metidos con personas con muchos problemas. Porque como llegamos al punto número 2, el crecimiento espiritual, no lo hacen bien. No leen el Evangelio diariamente, no hacen su rosario, no leen libros de formación, no están actualizados con las nuevas liturgias, con la nueva sabiduría que da la iglesia. Hay tantos hermanos bondadosos que nos regalan libros de formación y nosotros creemos que solo la fe lo puede hacer, pero la fe sin conocimiento también no llega más allá. Y donde nosotros tenemos que ver que la fe con conocimiento nos hace crecer y nos hace protegernos también. Tenemos que saber identificar la verdad para saber que no nos están ocultando algo. Punto número 4. Saber evitar distraerse y disciplinar la mente. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2 versículo 16. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién instruyó al Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? Nadie. Pero por eso, volvamos al punto 1, cuando nosotros teníamos que estar evangelizados. Por eso nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque conocemos cómo amaba Cristo, cómo pensaba Cristo, cómo sanaba Cristo, cómo miraba Cristo a los demás, cómo Cristo salvaba a los demás. Por eso nosotros tenemos que recordar que también tenemos que tener la mente de Cristo. Nos decía Santa Teresa de Jesús. Ella usaba esta expresión a cada rato porque nos pasa a nosotros. La loca de la casa. ¿Cuál es la loca de la casa? La loca de la casa se refería a la imaginación, a tu mente. Dicen los expertos que la imaginación, si no es usada constructivamente, constituye un fenómeno mental que no aporta nada. En ese sentido, es el apelativo loca de la casa. Se justifica cuando se logra que la mente se concentre en el presente, en el aquí y ahora. Por ejemplo, al realizar una tarea de cualquier tipo, la loca de la casa se tranquiliza. Sin estar pensando en los chismes, en la novela, que en cómo quedó la novela. Ah, que dejé los frijoles puestos allá, que a saber si comieron los chamacos. Ay, mi marido, a ver si ya llegó a la casa, a saber si está chateando con otra. Ay, que esto, ay, que lo otro. La mente, ¿dónde está tu mente? Cuando era un poco más joven, me acuerdo que veía la serie de Los Simpsons. Y cuando la esposa de Homero Simpson, Marge Simpson, le hablaba, la mente de Homero era como un televisor cuando no hay señal. Lo enciende usted y le hace el televisor. Está en off. Está apagada. Está en otro mundo. Y la esposa de Homero, bla, 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 hablando. Y él, pajareando. Soñando con las donas. Soñando con el café.
En nuestro caso, soñando con las pupusas, soñando con el atol de elote, soñando con muchas cosas, y usted hablando, usted pensando. Es como usted que está viendo esta formación. Está cayendo un mensaje en su teléfono, lo apaga porque tiene que ver el mensaje que le mandaron, el chisme del WhatsApp o los memes. La mente tiene que estar puesta en lo que está. Por eso dice, por ejemplo, al realizar una tarea de cualquier tipo, la loca de la casa se tranquiliza. ¿Y cómo vamos a aprender a dominar la concentración? Nos fijaremos en los resultados en los demás, pidiéndole al Espíritu Santo su ayuda, y así lo lograremos. Así vamos a poder llegar a dominar a la loca de la casa. 5. La manera de hablar del servidor. Aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho tacto. Tenemos que aprender a hablar con los hermanos. Hay muchos que tenemos carácter fuerte y hablamos con, así como dicen, recio, ¿verdad? Hablamos fuerte. Bueno, ante los demás, pero ante nuestras esposas ya somos unos ratoncitos, ¿verdad? Cuando somos unos grandes tigres, llegamos unos gatitos así, como que sin nada, ¿verdad? En la calle sí, pero bueno, eso nos pasa a varios. La manera de hablar del servidor. Tenemos que reconocer esto. Tenemos que saber cómo hablarle a los hermanos cuando estamos con ellos. Cuidando de no llegar a sacar groserías, burlas, críticas y otras cosas que puedan herir al prójimo. Hace poco me decía una hermana, fui a hablar con el hermano fulano y le pedía un favor y fui con la hermana que lo necesitaba. Pero cuando llegué, esta persona y les puse el problema, se puso a reír. Y la hermana, ¿qué reacción tuvo? Le dije yo. Me dijo, nada, se enojó. Ya no quiso volver a llegar a donde está el hermano. Ay, hermano, me dijo, esta persona no conoce cómo es el hermano. Muchas veces puede ser un sacerdote. Muchas veces puede ser un laico como nosotros. Pero si nosotros no sabemos escuchar y no sabemos comprender lo que nos llegan a decir, a veces sacamos burlas, hablamos con groserías, criticamos cuando nos están diciendo las cosas, y eso hiere a los demás y los alejamos del Señor. Mire lo que dice Sirácides, capítulo 28, versículo 24-26. Mira cerca tu hacienda con los espinos. Encierra bien tu plata y tu oro. A tus palabras pon balanza y peso. A tu boca pon puerta y cerrojo. Y guárdate bien de resbalar por ella. No sea que caigas ante el que te acecha. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tenemos que tener la boquita cerrada. Ya ve lo que nos dice Santiago, que la lengua es un arma muy fuerte. Es una de la parte de nuestro cuerpo más pequeña, pero es la más peligrosa. Con nuestra lengua han matado a muchos, con nuestra lengua se han divorciado tantos, con nuestra lengua hemos caído tan mal con otros, porque no sabemos dominarla. No sabemos dominar nuestra lengua. Nos dice que de una boca no puede salir agua salada ni agua dulce de esa fuente. Y esa es nuestra boca. Como nos dice el Evangelio, del corazón salen todas las cosas de afuera, para afuera. Todo lo que entra es bueno, pero lo que sale viene del corazón. Los malos pensamientos, las malas palabras, las mentiras, las calumnias. Todo eso viene del corazón. Por eso dice, hey, guárdate bien de resbalar por ella, por tu boca.
No sea que caigas ante el que te acecha. Ten cuidado con lo que hablas y lo que dices. No hay que hacer comentarios, nada cuando te llegue a decir algo un hermano. Escúchalo. Y ten cuidado, cállate. Por todo lo que tú quieras, cállate. No digas nada. No comentes nada. Solo escucha. Pero no digas nada. Hay que hablar con mucha prudencia. Ojo, también sin fingir dulzura, ni nada que sea fuera de nosotros mismos. Tenemos que ser como somos nosotros, transparentes, sinceros. No tenemos que fingir dulzura. Hermano, eso es lo peor que puede haber. Que usted sea meloso con una persona, que usted la quiera ganársela con palabras dulces. Y cuando lo viene a conocer esta persona, ve que usted es una persona bien fuerte de carácter y que no puede hablar suavecito ni con amor. Sea usted mismo, sea usted misma. No finca, ay hermanito, dime, ay no, uy, ay qué horror. No, hermano, sea usted misma, hermana, usted misma. Para hablar, sea usted mismo, hermana, usted misma. Diga lo que siente, diga lo que piense, pero con el corazón. No finca ser otra persona, sea usted. Dios a usted la ama tal como es. Recuerda bien, como nos dice San Lucas, traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Punto número 6. ¿Cómo debemos preguntar? Mira lo que nos dice Proverbio 22:21. Para hacer saber la certeza de la palabra de verdad, a fin de que respondas correctamente al que te ha enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Debemos preguntar con certeza. Tenemos que preguntar directamente, no irnos por los caños y por las ramas. Es ir directamente. Hermano, ¿por qué vienes? Hermana, ¿qué necesitas del Señor? Hermana, ¿has sufrido en el pasado? Hermana, ¿has visitado, hermano, has visitado brujos curanderos? Hermana, ¿has sido ultrajada? Hermana, pero se le dice a su oído, no le vea con megáfono ni con micrófono a decirle enfrente de toda la asamblea o de todos los servidores, no, es al oído de la persona para preguntarle, suavecito, a su oído. Se pone cerca a uno y le pregunta, hermana, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Por qué buscas al Señor? ¿Qué es lo que quieres de Él? Y Él te va a responder con amor. Porque el Señor eso nos ha enviado. Porque nosotros somos los intermediarios del Señor. Por eso somos el ministerio de intercesión. Preguntarle a su oído. Por eso nosotros como ministerio de intercesión tenemos que estar atentos a todos los gestos que las personas hacen, a todos los movimientos, a sus gesticulaciones, a los gestos que hace con su cara. Se hace la cara de bravo si se le ven aquí lo en medio de sus ojos fruncido, el ceño fruncido. Hay personas que han llegado así con el ceño fruncido porque tienen un gran dolor y usted los escucha y tienen resentimiento, y cuando oras después por esta persona y llegas al interior de su corazón, que el Señor llega con esa oración al corazón de esta persona, su rostro se transforma porque ha sabido escuchar el problema de esta persona y ha sabido preguntar para resolver ese problema en el nombre de Jesús. Acá es donde nosotros debemos hacerlo con mucho cuidado, pero con mucha seguridad, sin miedo, sin titubeo, sin titubear, sin temblar.
hablarle directo al oído y al corazón a esta persona y preguntándole qué es lo que quiere, qué es lo que tiene, qué ha pasado con su vida, si tiene resentimientos y con quién es el resentimiento. Vamos a orar por él y vamos a descubrir qué es lo que él tiene para poder sanar ese corazón. Tenemos que ayudarnos con el poder del Espíritu Santo para que nos conduzca y para saber hacer las preguntas. No es a lo loco, siempre es el Espíritu Santo que va con nosotros. Es la presencia del Espíritu de Dios que nos ayuda. ¿Cuál es el papel de las Escrituras? Es fundamental el papel de las Escrituras en nuestro servicio. Mire lo que nos dice el segundo libro, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra de Dios, las Escrituras, es nuestro manual de trabajo y nunca la tenemos que dejar a un lado, porque con ella tenemos que saber administrar la oración de intercesión. Textualmente nos indica cómo la vamos a usar. Veamos Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, más cortante que espada alguna, de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta la juntura y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible. Todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios no miente. Por eso es de Dios. Nosotros no tenemos que dejar de usarla cuando evangelicemos, cuando estemos en nuestros tiempos libres, cuando estemos reunidos como ministerio de intercesión. Tener reflexión de la palabra en grupo, en casa, como servidores. Recordar que la palabra de Dios llega hasta el tuétano de los huesos, dice otros textos, ¿verdad? Que nosotros leemos, otras Biblias. Nosotros tenemos que recordar que la palabra de Dios nos lleva a rebatir y a corregir en el bien. No es para pelear, no es para agarrarnos a jalarnos el pelo con otro hermano, no, es para llevarlo a encontrar la verdad en Cristo Jesús. Y el último punto, hermanos, el sigilo, el más importante de todos. Proverbios capítulo 18, versículo 8. Las palabras del delator son golosinas que bajan hasta el fondo de las entrañas. En otras versiones dice el chismoso, las palabras del chismoso, dice, son golosinas que bajan hasta el fondo de las entrañas. ¡Ey! Nosotros tenemos que aprender a guardar sigilo, o tenemos que aprender a guardar silencio, el secreto de lo que nos dicen nuestros hermanos, sabiendo que lo que nos dicen es porque tienen confianza en nosotros. Veamos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El sigilo es sacramental, es inviolable. Por eso los sacerdotes no pueden contar las confesiones que nosotros llegamos a hacer. Y tampoco nosotros, porque nosotros, acuérdense que somos reyes, profetas y sacerdotes. Ejercemos ese sacerdocio desde nuestro bautismo. Y por eso tenemos que recordar que tenemos que guardar los secretos
y los secretos profesionales deben ser guardados. Las confidencias perjudiciales a otros no deben ser divulgadas. Las cosas que nos dicen no tienen que ser divulgadas, ni por mucha confianza que tengamos entre los hermanos del ministerio de intercesión, ni a nuestros esposos, ni a nuestros hijos. A nadie tenemos que decirle lo que pasa. Llega alguna persona a decirte, hermano, quiero que ores por mí. ¿Y por qué vamos a orar por ti? Ay, también por mi esposo. ¿Y por qué vamos a orar por tu esposo? Es que fíjese que mi esposo, íbamos entrando al mall y lo vio una mujer y le dijo, a ti te va a pasar esta cosa. Y si no tienes atención, te puede pasar esto otro. Bueno, ¿y usted quién es? Le dijo. Ah, es que yo conozco, yo soy adivina, yo soy curandera y yo sé que a ti te va a pasar algo mal. Y esta es mi tarjeta, mira. Y le da la tarjeta. Y se van después del Señor porque era supersticioso. Se fueron a ver a esta persona. Y le dice, hermano, fíjate que fuimos a ver a la mujer esta. Y mi esposo le dio $5,000 porque le iba a hacer una limpia y esto y lo otro. Y yo no sé qué cosas más. Al final de cuentas, la mujer no hizo nada, nos robó los $5,000. Híjole, yo salí aquí muy perjudicada porque me enojé con mi esposo, lo boté de la casa, porque gastó el dinero que teníamos para comprar otras cosas y un montón de cosas. Pero quiero que ore por él porque él tiene mucho miedo de morirse, porque la vieja esta le dijo que lo iba a embrujar porque lo andaba buscando mucho para que le devolviera el dinero, y que lo iba a embrujar y que lo iba a maldecir y que se iba a morir, que aquí, que allá. Y viene esta persona a la que le estaban diciendo eso, escuchó todo, oró por él, oró por la persona, y cuando terminó de orar por él, le dijo, quédate aquí, ora, pídele perdón al Señor y te vas a confesar. Y él se fue para la banca donde estaba su esposa. Y vino este hermano y le dijo a la esposa, ¿qué pasó? ¿Por qué oraron por esa persona? Y le cuenta, y no se había dado cuenta que atrás de la pareja de esposos estaba la señora esposa del hermano que habían orado. Desde ese día hasta el día de ahora, esa persona no ha vuelto a regresar a la iglesia, porque se sintió traicionada. Y esa persona hizo mal, porque confiaron en él y no guardó el secreto. Y eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No divulgar nada de lo que nos digan. Si tu esposa te dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te dijeron? No, fíjate que esto no se puede divulgar, es del Señor. Al Señor se lo voy a entregar, voy a ir a confesarme. Es lo mejor que puedes hacer. Es muy importante saber que nosotros somos guardianes de la intimidad de los hermanos. Nunca debemos sacarlos en ninguna conversación entre nosotros como servidores ni en la familia. Nosotros tenemos que saber tener sigilo. Tenemos que aprender a guardar silencio. Hermanos, hemos aprendido que la palabra de Dios es fuerte. Todo buen servidor del ministerio de intercesión tiene que tener un encuentro personal con Cristo, conocer la palabra de Dios, aprender a escuchar a los demás, saber hablar, tener sigilo y comprender que las Escrituras son muy importantes para nosotros. Espero que con todo mi amor, con todo el corazón, haya llegado esta formación como una semilla para que dé buenos frutos y crezcas más espiritualmente y crezcas más como siervo de Dios. Querida hermana, querido hermano, vamos a hacer nuestra oración final en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, amado Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Te damos gracias porque tú eres el que está en nuestros corazones, dando tanto amor y tanta sabiduría con tu Espíritu Santo y la presencia de Jesús para poder ser mejores servidores, como tú quieres que seamos.
Enséñanos cada día más y que con tu Espíritu Santo podamos llegar a la verdad, porque tú eres grande y poderoso. Todo esto, Padre, te lo decimos a ti que vives y reinas en el nombre de Jesús, tú que vives por siempre. Amén y amén. La paz del Señor para todos ustedes.